Bueno, un segundito. Déjenme tomar la lista. Muy bien, ahora nada más falta una. Un segundito. Bueno, el día de ayer nos quedamos pendientes ahí con las observaciones que les quería hacer sobre la disfunción de la articulación temporomandibular, ¿sí? Es una afección muy frecuente, sobre todo en adultos mayores, pero puede empezar a haber problemas desde personas jóvenes. Bueno, la disfunción de la articulación temporomandibular básicamente se debe a dos cosas. Uno es el desgaste de la articulación en sí por la movilidad continua, que es pues obviamente de las articulaciones más móviles del cuerpo, es la mandíbula. Y otra es por defectos en la oclusión, es decir, cuando el paciente tiene alterada la mordida, no tiene simetría en los dientes de abajo con los de arriba, eso también hace que una de las articulaciones tenga más sobrecarga y también produce pues esa disfunción. Otro de los factores que favorecen a eso pues es el estrés. En pacientes que aprietan mucho los dientes al dormir, también desgastan la articulación temporomandibular. Entonces, ahí hay una alteración también de los músculos pterigoideos externos, como mencionó ayer su compañera. Y esa afección pues también produce que esos músculos pterigoideos externos aumenten el tono muscular, y al aumentarse ese tono muscular, pues se produzca un exceso de tensión sobre esta articulación, ¿sí? El tratamiento, bueno, el paciente puede perder la capacidad de abrir la boca, como mencionaba ayer su compañera, lo de los 3 dedos, ¿sí? Que es más o menos pues lo que tiene que abrir mínimamente la mordida. Y pues a veces el paciente pues pierde la capacidad y luego son 2 dedos y luego es un dedo, y al ya hacer un dedo la apertura bucal, pues obviamente se pierde incluso la capacidad de comer, de masticar e incluso de hablar, ¿sí? Entonces la idea es que el paciente no se detecte cuando ya no puede abrir la boca, se detecte desde que empieza con problemas de subluxación mandibular, que es lo que pasa a veces cuando a la gente se le traba la mandíbula, que abren y luego no pueden cerrar, incluso puede haberles pasado a alguno de ustedes. Ahí el tratamiento primero se manda a hacer un guarda oclusal, que es como un molde para que el paciente no apriete demasiado los dientes en la noche. Obviamente en terapia física pues hay tratamientos como ultrasonido, como ejercicios para lo que es la apertura bucal, corrientes relajantes a los pterigoideos. Se puede también aplicar toxina botulínica en los músculos pterigoideos, y se puede también infiltrar la articulación con algún esteroide para disminuir el proceso inflamatorio, pero también normalmente envío a valoración con un cirujano maxilofacial, o mínimo si es un paciente de bajos recursos, con un dentista general para que le haga los moldes, los guardas que son de uso nocturno. Entonces el paciente toda la noche se pone los guardas, y eso hace que no pueda apretar tanto y pues el músculo no amanezca tan tenso y la articulación no se subluxe. Eso en cuanto a la articulación temporomandibular. En cuanto al tema de hoy que vamos a ver, que es la marcha, es un tema muy importante. Bueno, aquí tengo sus compañeras que lo van a dar. Ese tema casi no lo vemos, bueno, más bien no se ve en ninguna otra materia, y es uno de los
pues partes más importantes de la exploración física, ¿sí? En la marcha podemos detectar desde una ataxia, una hemiparesia, puede estar afectada por una ataxia, por una hemiparesia, puede estar afectada por contractura de los músculos isquiotibiales, puede estar afectada por Parkinson, por ejemplo, que es la marcha festinante, que luego lo vamos a ver en este tema qué es eso. Puede estar afectada por síndromes dolorosos de cadera, rodilla, tobillo, pie. Todo eso pues nos puede afectar la marcha, puede estar afectada por debilidades musculares como la marcha en Trendelenburg por debilidad del glúteo medio, perdón. Entonces, pues este es un tema muy importante. Hay incluso circuitos de valoración de marcha. Aquí en Torreón no hay ninguno, pero por ejemplo, a mí me tocó estar en una clínica que tenía un circuito de valoración de marcha de 3 millones de pesos, que ponían al paciente electrodos en las piernas y luego una cámara los grababa en cámara lenta para poder detectar las diferentes alteraciones de la marcha. Para valorar el patrón de marcha debemos saber cuáles son las fases de la marcha, las subfases de la marcha, la velocidad del paso, la amplitud de la base de sustentación, la amplitud del paso, y entonces ya podremos decir qué está afectado y podremos buscar la patología que nos está dando eso. También puede estar afectado, por ejemplo, una debilidad o una paresia en el músculo tibial anterior, que se da muy común también en las hemiparesias, y el paciente no puede alzar el pie y entonces tenga caídas de repetición si no se corrige con una órtesis que ponga el tobillo a la neutra, o sea, que no deje que el pie se caiga. Y bueno, pues todo eso lo vamos a saber sobre la marcha, pero bueno, empezamos pues tema de marcha. Bueno, yo voy a empezar a hablar sobre la exploración de la marcha. Bueno, la extremidad inferior, como sabemos, es la encargada de la labor de cargas de peso y de la ambulación. Y bueno, también pues como sabemos, para que pueda tener un buen funcionamiento, deben de estar, pues, encontrarse bien de salud. Bueno, la mayoría de las alteraciones, o si no es que todas, de alteraciones patológicas que van a alterar la extremidad inferior se van a manifestar durante la marcha. Y bueno, existe el ciclo normal de la marcha, en la cual se divide en dos fases. La primera fase es cuando el pie está totalmente sobre el piso y abarca el 60% de todo el ciclo. Y la fase de oscilación es cuando se mueve hacia adelante y este va a abarcar el 40% de todo el ciclo de la marcha. Bueno, la fase postural, esta se va a dividir en cuatro. Sí, pues la primera parte es el choque del talón, como lo podemos ver en la imagen. El segundo, pie sobre el plano. El tercero, postural intermedia. Y el cuarto es el impulso, que este se hace con los dedos del pie. Bueno, las fases de la marcha también se van a dividirse en tres. Consta de la aceleración, la oscilación intermedia y la desaceleración. Y esas también las podemos observar en la imagen. Bueno, de los factores determinantes, existen unos factores determinantes según Inman, que bueno, dice que la primera es la amplitud de la base. Esta no debe ser mayor de 5 a 10 centímetros de talón a talón. Es decir, no puede estar separado el pie más de 5 a 10 centímetros. Bueno, que debe ser mayor de 5 a 10 centímetros de distancia de talón a talón. El segundo es que el centro de la gravedad del cuerpo se va a encontrar 5 centímetros enfrente de la segunda vértebra sacra y el aumento de los movimientos verticales puede indicar alguna patología.
El tercero es que la rodilla debe conservarse en flexión durante todos los componentes o durante toda la fase postural, excepto en la parte del choque de talón. Bueno, vamos a continuar con el número 4 es la pelvis y el tronco se desplazan en sentido lateral, aproximadamente 2.5 centímetros hacia el lado que carga peso durante la marcha para centrar el peso de la cadera. Si el enfermo tiene debilidad del músculo glúteo medio, este va a tener un cambio lateral del tronco y de la pelvis que se va a intensificar mucho. Después, la distancia promedio de un paso es de 38 centímetros. En caso de dolor, edad avanzada o fatiga o alguna alteración patológica de la extremidad inferior, puede estar disminuida esta distancia. Bueno, el adulto promedio marcha a un ritmo de 90 a 120 pasos por minuto, con un costo promedio de energía de solo 62 kilocalorías por kilómetro. Los cambios en este patrón suave y coordinado reducen de manera notable la eficiencia y aumentan mucho el costo de energía. Con el avance de la edad, la fatiga o el dolor va a disminuir el número de pasos por minuto. Igual si la superficie sobre la cual marcha el paciente es accidentada y sus pisadas no son seguras, también va a disminuir el número de pasos por minuto. Durante la fase de oscilación, la pelvis va a entrar en rotación de 40 grados hacia adelante, en tanto que la articulación de la cadera de la extremidad opuesta, que está en la fase postural, va a actuar como un fulcro para la rotación. Con los pacientes enfermos, pues no van a rotar normalmente alrededor de alguna articulación de la cadera que esté rígida o dolorosa. Bueno, en la fase postural, la mayoría de los problemas de la fase postural dan por resultado dolor y hacen que el enfermo se traslade con marcha antálgica. Se queda sobre la extremidad afectada durante el tiempo más breve y puede tratar de evitar el componente doloroso por completo. La fase postural es afectada también a menudo por problemas del calzado que pueden producir dolor durante el mismo, y el dolor puede desarrollarse porque también las uñas se clavan a causa de la inclinación que produce el tacón o porque hay un objeto suelto dentro del zapato o por el tamaño de, pues sí, del zapato. Bueno, el choque del talón en cuanto al pie. El dolor en el pie puede ser el resultado de un espolón del talón, una espícula de hueso que hace procedencia desde el tubérculo medial por la superficie plantar del calcáneo. Suele causar también un dolor muy intenso al poner al individuo el talón con fuerza sobre el piso. Con el tiempo tiende a desarrollarse una bolsa protectora sobre este espolón y la consecuencia tiende a ser una bursitis que va a producir dolor aún más intenso. En cuanto a la rodilla está extendida en condiciones normales cuando se produce el choque del talón. Si no se puede extender como resultado de cuádriceps, de un cuádriceps débil, va a ser una marcha de rodilla inestable, o si también la rodilla se encuentra fusionada en flexión, el individuo va a tratar de devolverla hacia la extensión con la mano. Y si no puede hacerlo, la rodilla se va a conservar inestable durante el choque del talón.
Bueno, pie sobre lo plano. Los dorsiflexores del pie, que es el tibial anterior, Dorsiflexores. ¿mande? Dorsiflexores. Sí, perdón, dorsiflexores del pie, el tibial anterior, extensor común de los dedos del pie y extensor del dedo gordo, van a permitir que el pie se mueva hacia la flexión plantar mediante el alargamiento excéntrico, de modo que el pie se aplana con suavidad sobre el suelo. Los individuos que tengan debilidad o que no funcionan, perdón, estos flexores pueden golpear con el pie en el suelo después del choque del talón, en vez de dejarlo que toque con suavidad. Bueno, la postural intermedia. En condiciones normales, el peso es cargado de manera repartida por toda la superficie del pie. Los individuos con pie plano, rígido y artritis subastragalina pueden desarrollar dolor cuando marchan sobre un suelo desigual. Los que tienen arcos transversos caídos de la parte anterior del pie pueden desarrollar callosidades dolorosas sobre las cabezas de los metatarsianos. Y igual del mismo modo, las callosidades que se forman en el dorso de los dedos de los pies se van a volver dolorosas durante la postura intermedia, puesto que van a tender a hacer fricción con el zapato desde que empieza a doblarse sobre el suelo. Bueno, en cuanto a la rodilla, el cuádriceps se contrae para mantener estable la rodilla, puesto que en condiciones normales esta no es recta. Cuando hay un cuádriceps debilitado, da por resultado una flexión excesiva y una rodilla relativamente inestable. O sea, ¿cuál es la acción del cuádriceps? ¿Qué hace el cuádriceps? Contraer. Sí, se contrae como todos los músculos, pero ¿qué hace? Mantiene la estabilidad de la rodilla. ¿Cómo lo mantiene? ¿La flexiona o la extiende? La extiende. Sí, la extiende porque cuando está debilitado va a hacer una flexión excesiva. Muy bien. No nada más lean, piensen lo que están diciendo. Muy bien. Continuamos. Bueno, en cuanto a la cadera, durante la postura intermedia suele haber 2.5 centímetros aproximadamente de desplazamiento lateral de la cadera hacia el lado que carga peso. El músculo glúteo medio debilitado fuerza al individuo a tambalearse hacia el lado afectado para colocar el centro de gravedad sobre la cadera. Este movimiento se llama abducción o inclinación del glúteo medio. Bueno, en el impulso del pie, si el enfermo tiene osteoartritis o una articulación metatarsofalangica fusionada en parte o por completo, no va a ser incapaz de hacer hiperextensión de la articulación metatarsofalangica del dedo gordo. Y quizás se pueda haber forzado a hacer el impulso con la parte lateral del segmento anterior del pie y esto le va a producir dolor. Dale, por favor. Bueno, el dolor puede estar aumentado, esto como resultado de que hay un incremento de la presión de las cabezas de los metatarsianos si se desarrollaron callosidades secundarias a una caída de la cabeza, que sería una metatarsalgia. Las callosidades que estén ubicadas entre los dedos del cuarto y quinto se pueden volver también muy dolorosas, pues como resultado de que van a añadir presión. Dale la siguiente. Y esto se puede diagnosticar
a través de la examinación del zapato, porque en vez del surco transverso normal sobre los dedos, se va a formar un surco oblicuo que va a correr a través de los dedos y la parte anterior del pie. En la rodilla, los músculos gemelos, sóleo y flexor largo del dedo del gordo van a ser vitales para el impulso. Y la debilidad de estos músculos puede resultar en una marcha con pie plano o calcánea. Entonces, ¿cuál es la acción del sóleo, del tríceps oral? ¿Qué es lo que hace? Flexionar. ¿Qué flexiona? Flexión plantar. Flexión plantar, ajá, hace el pie en punta, como quien dice. Cuando nos paramos de puntas, el que está haciendo la contracción son los gemelos y el sóleo, o sea, el tríceps oral. Entonces, justamente, pues eso es lo que nos ayuda para el impulso al dar el paso. Continuamos. Bueno, en la fase de oscilación van a ser menos los problemas que se manifiesten en esta fase que en la fase postural, puesto que la extremidad ya no va a estar sujeta como en la primera a las tensiones de carga o de peso y sostén. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, en la aceleración, en el pie, los dorsiflexores del tobillo son activos durante toda la fase del balanceo y van a ayudar a cortar la extremidad de modo que se pueda salvar el piso al sostener el tobillo en posición neutral. La rodilla va a alcanzar su grado máximo de flexión entre el impulso y la parte intermedia de la oscilación, aproximadamente a 65 grados. Sirve también para cortar la extremidad de modo que se pueda salvar el suelo. En la cadera, el cuádriceps va a empezar a contraerse justamente antes del impulso para ayudar a iniciar la oscilación de la pierna hacia adelante. Si el enfermo tiene el cuádriceps debilitado, puede rotar la pelvis hacia adelante en un movimiento exagerado para poder darle así impulso a la pierna. En la oscilación intermedia en el pie, cuando los dorsiflexores del tobillo no están trabajando, el dedo gordo del pie va a raspar el suelo y esto va a producir un raspón por el zapato que es muy característico. Y para compensar este problema, el enfermo puede flexionar su cadera en exceso para doblar la rodilla y así permite que el pie se levante del suelo, que es una marcha en saltos. Bueno, tenemos la desaceleración. En la rodilla, los músculos de los tendones de la corva se contraen para disminuir la oscilación justamente antes del choque del talón, de modo que ésta puede entrar en contacto con el suelo con una suavidad en un movimiento controlado. Si estos músculos son débiles, el choque del talón puede ser demasiado violento y va a provocar un engrosamiento del cojinete del mismo y la rodilla va a tender a la hiperextensión. En el resumen de todo el capítulo va a haber una fase postural, va a haber una debilidad muscular y los enfermos con esa debilidad del músculo tibial anterior pueden tener una marcha de pie caído. Los enfermos con debilidad del músculo glúteo medio pueden tener una marcha con inclinación en aducción o del glúteo medio. Y los enfermos con debilidad del músculo glúteo mayor suelen tener una marcha con inclinación extensora o del glúteo mayor. Los enfermos con debilidad del grupo muscular de gemelos y sóleo efectúan una marcha de pie plano con impulso carente de fuerza. Y los enfermos con debilidad del cuádriceps tienen una marcha de hiperextensión de la rodilla para fijar esta en extensión. Hay una inestabilidad y pues todos los enfermos con inestabilidad ensanchada de la base de su marcha en más de 10 centímetros.
Los que tienen una disminución de la sensibilidad de las plantas van a echar su marcha para lograr una estabilidad. Además, se miran los pies con un objetivo de orientarse en relación con el espacio y el suelo. También tienen problemas cerebelosos, tendrán una dificultad para conservar el equilibrio y como resultado van a emplear la base de la marcha. Los enfermos con rótulas que se luxan tienen las rodillas inestables y estos pueden caer de manera súbita en una flexión excesiva. Y en los enfermos en los que hay unos meniscos desgarrados, tienen las rodillas inestables, pero con una tendencia a pandearse. Bueno, a ver, regresale a esa diapositiva. Bueno, por eso es importante lo que había mencionado su compañera al inicio de la base de sustentación, que la base de sustentación es entre 5 y 10 centímetros. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánto se separa un pie del otro? Cuando nos paramos, cuando caminamos, son 10 centímetros, ¿sí? Entonces, en pacientes que tengan, por ejemplo, ataxia, que tengan problemas cerebelosos, que tengan problemas obviamente relacionados con el equilibrio, ¿qué hace el paciente? Tiende a abrir más los pies, las piernas. Entonces, eso ensancha la base de sustentación, ¿sí? Entonces, es por eso, por ejemplo, en adultos mayores, si nosotros vemos a los viejitos, caminan con sus pies muy separados. ¿Por qué? Como para hacer base en el suelo, para no caerse. Cuando aquí mis alumnos de medicina, yo sé que no ingieren bebidas alcohólicas, pero bueno, cuando ingieren bebidas alcohólicas, cuando están con algo de alcohol, tienden a abrir más los pies, a caminar con los pies más abiertos, como para hacer más equilibrio, para no caerse. Entonces, eso es un aumento de la base de sustentación, ¿sí? Y lo hace el cuerpo como un mecanismo de defensa para la inestabilidad, el vértigo, y para, pues justamente, pues como que aumentar la base de contacto con el piso. Entonces, desde que va entrando el paciente, si ustedes detectan un paciente que camina con las piernas muy abiertas, pues probablemente tenga por ahí alguna alteración en la estabilidad. Entonces, tendrían que intencionadamente hacer pruebas cerebelosas o de fuerza muscular para ver si los músculos están débiles o indagar deliberadamente si el paciente tiene vértigo o algún tipo de ataxia, que esté condicionando que el paciente abra tanto sus piernas para poder dar estabilidad al caminar, ¿sí? Entonces, pues bueno, todos estos detalles por eso son importantes, porque uno dice, ay, ¿a poco vas a tener una regla? No, pero ya cuando te acostumbras a observar esas cosas, desde el principio sabes cuando un paciente separa demasiado las piernas o al verlo caminar desde que entra al consultorio sabes que el pie choca muy bruscamente con el piso, que probablemente tenga por ahí una debilidad del músculo tibial anterior, que es el que hace la dorsiflexión del pie, o ves que hace como marcha de pato porque tiene débil el glúteo medio, entonces ya indagas algo en cadera, o ves que claudica, entonces ya ves por qué claudica, qué le duele, le preguntas si le duele la cadera, si le duele la rodilla, si le duele el tobillo, si trae un espolón, si trae una enfermedad gotosa en el pie, entonces pues todo eso es importante. En cuanto a la marcha, a ver,